Pero antes, no te olvides de compartir este video con tus compañeros de clase. No seas egoísta. Relación entre el honor y la limpieza de sangre en la España del siglo XVII. Como ya vimos, al siglo XVII le restan 1000 años. Sería años 1600. En el sistema de estamentos, honor lo es tan solo propiamente el de la clase alta. Toda otra pretendida manifestación es un honor inducido, secundario, subalterno. Por mucho que cada grupo quiera afirmar su honor, y ello es propio de tal régimen, se trata de una participación por comunicación derivada. Honor es el de los honoratores, si se quiere. El de los poderosos es una amplia acepción del término, esto es, el de los distinguidos. Solo allí se da plenitud del sistema. Bien, acá nos dice que el honor viene solo en el tema de la clase alta. En el sistema de esa sociedad estamental, de la que los franceses llaman Société d'ordre, hay que decir que la sangre cuenta, y cuenta como un vehículo transmisor, entre unas generaciones y las siguientes, de una pretendida superioridad de virtudes, superioridad teóricamente supuesta, gratuitamente afirmada. Se transfiere el honor del linaje de los antecesores al hereditariamente virtuoso, el cual posee la virtud por haber recibido la sangre misma de sus predecesores. Este es un texto de Maraval del año 1989, de las páginas 43 y 44. Relación entre el honor y la limpieza de sangre en el espacio colonial. En el centro de la concepción del honor como distinción social se encuentra sin duda el factor de la ascendencia. Ascendientes, prosapia, descendencia, origen, linaje, rama, línea, cuna, hijo de. Ser sujetos esclarecidos en linaje. Presuponía, principalmente según la tradición hispánica, la limpieza de sangre, o sea, la descendencia de cristianos viejos. Todos estos son términos que podrían reemplazar a ascendencia. El deshonor se fundaba, en cambio, en la ínfima, vilísima o débil extracción, el bajo nacimiento, la ruin prosapia o la baja estirpe. Se consideraban carentes de honor un hijo natural o un hijo sacrílego, por ejemplo, un hijo de presbítero o un hijo de adulterio de una india. Este es un texto de Bugeads de 1997 y tomado de la página 70. Aquí tenemos información útil. En el mundo colonial, el linaje, entendido como la lista de antepasados de una persona, era importante para definir el honor. La limpieza de sangre se refería a la capacidad de un sujeto de mostrar que su linaje estaba constituido por antepasados prestigiosos. En particular, importaba quedar como un cristiano viejo, alguien cuyo pasado no tenía ningún antepasado cuestionable, como, por ejemplo, un judío convertido al cristianismo. Esta idea se trajo al Nuevo Mundo desde España y se trató de aplicar en todas las tierras conquistadas. Esto me suena tan al término sangre sucia de Harry Potter. No sé si alguien ha leído o visto las películas o es fan de Harry Potter como yo. Ahora vamos a la siguiente lectura. Honor y limpieza de sangre en una orden religiosa. Para preservar la compañía de Jesús, de la gente baja, ordinaria y sin linaje, los provinciales y rectores aplicaron los estatutos de limpieza de sangre en la selección de sus estudiantes y novicios en los colegios de Lima. En teoría, a los mestizos, comúnmente ilegítimos descendientes de padre español y madre india, era así como se les llamaba a quienes tenían a un padre español y a su madre india, mestizos. Y conversos, que eran cristianos nuevos. Al hablar de conversos estamos hablando que los indígenas dejaban sus creencias y se convertían o pasaban al catolicismo, a la religión católica. Pero por ejemplo, no sé si han visto algunas obras de arte donde representan a las vírgenes.
Muchos de estos cuadros son anónimos, pero si ven esos cuadros, las formas de las vírgenes tienen una forma de un cerro, de un apu. Y entonces es a través de eso que ellos todavía influye ahí sus creencias. No es que de la noche a la mañana ya se convirtieron y dejan sus creencias, no. En teoría, a los mestizos y conversos no se les permitía la entrada en la prestigiosa orden ignaciana. Eran sospechosos de transmitir una herejía o deshonra basada en patologías humorales ocultas, circuncisión, flujos menstruales, que podían contaminar a los demás cristianos. La suciedad, la impureza y la inmundicia, como categorías discursivas y morales, sirvieron para justificar categorías étnico-sociales. Por ejemplo, los conversos. Pero lo cierto es que los superiores se mostraron cada vez menos exigentes con los colegiales y coadjutores ya admitidos, o con los futuros estudiantes americanos que aspiraban a entrar en las acreditadas instituciones jesuitas de Lima y provincias. Muchos de ellos acreditaban ser criollos, pero probablemente eran mestizos. ¿Y quiénes son los criollos? Los criollos son los descendientes los hijos de europeos, en este caso podemos hablar de España, de españoles, pero que han nacido en algún país hispanoamericano, como en Perú. Eso es un criollo, un hijo de padres españoles, pero que ha nacido, por ejemplo, en Perú. Muchos de ellos acreditaban ser criollos, pero probablemente eran mestizos. El Colegio Real de San Felipe y San Marcos acusó al Colegio de San Martín de ser un simple colegio de gramáticos y de indios los que entran a título y color de mestizos. Sembrar dudas sobre la descendencia de sus colegiales equivalía a cuestionar el honor de la Compañía de Jesús. El autora es Coelho de la Rosa, del año 2011, páginas 48 a 49 y 57. Información útil. La Compañía de Jesús, cuyos miembros son conocidos como jesuitas, es una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola. En 1568 llegaron a Perú para hacerse cargo de las misiones evangelizadoras. Por ejemplo, estas son dos iglesias de esta orden, de la orden de los jesuitas. Esta está en Cusco y esta está en Lima. Quienes viven en Lima pueden reconocerla, es la que está detrás de la Biblioteca Nacional en el centro de Lima, es la iglesia San Pedro. Y esta es la iglesia de la Compañía, como dije, en Cusco. Estoy dejando un enlace a un video que cuenta la historia de los jesuitas en el Perú. Estas son las preguntas para sus actividades. ¿Qué se entiende por limpieza de sangre y cuál es su relación con el honor en tiempos coloniales? ¿Cómo se utilizó el concepto de limpieza de sangre en el virreinato? ¿Cómo se aplicó el concepto de limpieza de sangre en las órdenes religiosas como los jesuitas? ¿Qué diferencia se plantea en el texto entre los colegios San Felipe, San Marcos y San Martín? Las diferencias las pueden ahí encontrar, hablan de a quienes admitían, quienes podían estudiar ahí, así que por ahí puede partir el planteo de su respuesta. La enseñanza de segundo orden, los colegios mayores y menores. Luego de las universidades, siguieron en rango los colegios mayores. Todos ellos estuvieron a cargo de la Iglesia Católica. Otorgaron títulos de licenciado y bachiller y gozaron de un prestigio notorio. En Lima fueron célebres el Colegio Mayor de San Felipe, fundado en 1575, por el virrey Francisco de Toledo, que regentaron los clérigos del arzobispado, y el Colegio Mayor de San Martín, en 1582, fundado por el virrey Martín Enríquez de Almanza, regentado por los jesuitas. También capitalinos fueron los colegios mayores de San Ildefonso, en 1608, a cargo de los frailes agustinos, de San Buenaventura en 1611 de los frailes franciscanos, de San Pedro Nolasco en 1626 de los frailes mercedarios, o sea, de la Merced, y de Santo Tomás en 1645 de los frailes dominicos. Los jesuitas tuvieron el Colegio Máximo de San Pablo y en todos estos planteles superiores las distintas órdenes religiosas preparaban a sus novicios.
Luego pasamos al Cusco, donde estuvo el Colegio Mayor de San Antonio Abad y el Colegio Mayor de San Bernardo, este último a cargo de los jesuitas, y la escala ascendente durante el virreinato corrió a cargo de los colegios menores de los conventos, luego de los colegios mayores que venimos tratando y finalmente de la universidad, que fue el nivel superior de la educación colonial. Los jesuitas, en estos tres estratos, tuvieron una gran labor docente desde 1568 hasta su expulsión en 1767. Y leemos un poco sobre la expulsión de los jesuitas, que fue un gran perjuicio para la educación virreinal, porque los jesuitas, en muchos rectores de la educación virreinal, cayeron en desgracia de la corona española. El rey Carlos III, aconsejado por su ministro Pedro Pablo de Aranda, conde de Aranda, ordenó su expulsión de España y sus territorios de ultramar. Se les acusó de ser enemigos de la monarquía, perjudiciales a los planes de gobierno y de haber difamado a la familia real. Es verdad que el rey y su ministro estaban muy influidos por los enciclopedistas franceses, pero en algo tenían razón. Los jesuitas eran cada vez más poderosos, eran ricos y se inmiscuían demasiado en la política española. En Lima, esta orden de expulsión la cumplió estrictamente el virrey Manuel de Amat y Juníat, la noche del 9 de septiembre de 1767. El gobernante apresó a todos los jesuitas residentes en la capital, mandó hacer lo mismo con los que estaban en todas las provincias del virreinato y a todos desterró a Europa por la vía de Panamá. Con esta medida se perdieron 199 años de trabajo en el Perú, desde 1568 a 1767, siendo la más perjudicada la educación virreinal, pues cerraron muchos colegios menores, varios colegios mayores y hasta una universidad, la de San Ignacio del Cusco. El jesuita más importante entre todos los peruanos deportados a Europa fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, nacido en Pampacolca, Arequipa, quien con el tiempo sería precursor de la independencia continental y autor de la famosa Carta a los Españoles Americanos.